Capítulo 25. El reino de Ildoa se rinde formalmente tras la heroica Blitzkrieg. Ayer, el rey de Ildoa anunció formalmente la rendición de su nación al imperio. En su discurso, el monarca reveló que había pasado las últimas semanas encarcelado en su propia residencia por los conspiradores que se habían apoderado primero de la Santa Sede y luego del ejército ildoano, utilizando a este último para llevar a cabo un golpe de estado destinado a lanzar su denominada cruzada contra el Reich. El coronel Erich von Lerchen, que dirigió la heroica carga a través de Ildoa para evitar que los oscuros planes que se estaban gestando en el seno de la Santa Sede tuvieran éxito, se reunió con el rey en persona. El coronel confirmó que no estaba afectado por la enfermedad hechicera que había asolado al alto mando militar de su reino, doblegando sus mentes al malvado propósito de la conspiración, y aceptó la rendición. Dada la situación, el rey de Ildoa ha asumido poderes de emergencia sobre el país por el momento, con la aprobación de la legislatura de la nación. Se ha ordenado a los restos dispersos del ejército de Ildoa que regresen a los cuarteles de Rémula, mientras se negocia un tratado de paz entre el reino y el imperio. Se espera que uno de los temas de discusión entre los diplomáticos sea el paso a través de los Alpes creado por la superarma de Ildoa, ahora destruida, cuyos impactos en el medio ambiente han sido objeto de mucha especulación por parte de académicos en Berún y más allá. Aunque los detalles de lo ocurrido en la Santa Sede son secretos, el ejército imperial ha hecho un comunicado indicando que la monstruosa criatura presenciada por la traumatizada población de Rémula fue creada por el renegado arzobispo parisino Baptiste Beauvais, quien había huido de la República Francesa meses atrás junto con el traidor general de Lugo. También se cree que su aparición estaba relacionada con la desaparición del cuerpo de magos aéreos de Ildoa, cuyos miembros fueron convocados discretamente a la Santa Sede en las semanas anteriores. Con estas nuevas revelaciones, así como los efectos alucinantes de la magia descontrolada y mal utilizada de los antiguos, los diplomáticos del imperio han vuelto a pedir al reino aliado que acepte un alto el fuego para poder negociar los términos de paz. En los círculos diplomáticos de Berún se espera que, con los efectos devastadores de las Wunderwaffen y los riesgos de escalada puestos de manifiesto, incluso los halcones de guerra de Albión puedan convencerse de que detengan este terrible conflicto. Extractos de la portada del Berún Post, 12 de enero de 1926. XXXX. El castillo Schwarzstein está situado en medio de la nada, en el sur del imperio, pero el pueblo que se encuentra junto a la colina en la que se encuentra cuenta con el servicio del sistema ferroviario imperial. Nos abrimos paso a través de las montañas, evitando las carreteras. La nieve era espesa aquí, e incluso con nuestro equipo y pequeños usos de magia, tuvimos que recurrir a medidas extremas para mantenernos calientes durante la noche. No es que me esté quejando, Natasha es una mujer muy atractiva. Por supuesto, soy consciente de que ella me está utilizando al igual que yo la estoy utilizando a ella, al servicio de nuestras respectivas naciones. En este momento, estamos escondidos en una caverna y el clima alrededor del castillo Schwarzstein es increíblemente agitado, a pesar de que el resto del cielo está despejado, y aunque no soy meteorólogo, puedo decir que obviamente hay algo mal con eso. Debido a la fuerte presencia imperial en el pueblo y al hecho de que los soldados conocen claramente a cada aldeano de vista, sino por su nombre, hemos evitado acercarnos para obtener información y hemos centrado nuestra observación en el castillo en sí. Se han construido edificios más recientes alrededor del castillo propiamente dicho, que sirven como almacenes y talleres para lo que creo que son las operaciones más mundanas de la División Y. Uno de sus edificios alberga a los cautivos de Legadonia, incluido alguien a quien es reconocido como el coronel Anson Subi. Los cautivos parecen gozar de buena salud, se les permite caminar y hacer ejercicio al aire libre y reciben la visita casi a diario de un par de mujeres que creo que son la familia del coronel. Los soldados que patrullan las afueras del castillo están armados con equipo imperial estándar, aunque de alta calidad y bien mantenido. Los que están dentro del castillo llevan los mismos rifles extraños de los que informó por primera vez el coronel Drake durante la desafortunada intervención en el frente del Rin. Aparte del clima, hay una especie de ilusión óptica que rodea al castillo. Cada vez que lo miro desde lejos, incluso con mis binoculares mejorados mágicamente, parece haber cambiado de forma, su arquitectura se desplaza, algunas torres desaparecen o aparecen. A veces es un castillo medieval construido para resistir un asedio, y a veces es un palacio de placer, construido para servir como retiro de verano de algún noble imperial. Sin embargo, una cosa que hemos notado que permanece constante es que el ala norte siempre está abandonada. No hay luz en sus ventanas y no hay señales de que alguien la esté patrullando. Natasha y yo hemos decidido entrar al castillo propiamente dicho por allí, una vez que hayamos pasado el perímetro exterior.
Tras observar el patrón de las patrullas, creemos que deberíamos poder entrar a escondidas sin necesidad del que yo use magia. Los rigores de nuestro viaje por las montañas ya me han obligado a revelarle a Natasha que soy un mago. Dado que es seguro que el castillo estará equipado con equipo de detección de magia, esto es un alivio. Ayer, justo después del anochecer, Natasha informó que vio a una joven que identificamos como Tanya de Gurechaz llegar en tren y entrar en el castillo Schwarzstein, acompañada por una escolta de sus soldados enmascarados junto con tropas regulares. Desafortunadamente, eso significa que nos estamos quedando sin tiempo para explorar el terreno desde lejos. Sabemos, o esperamos saberlo, supongo, que hay algún tipo de límite para el obsceno poder mágico que posee la mayor supersoldado de la división y, después de los eventos de Arene, desapareció de las líneas del frente durante meses. Dado que estuvo presente en varias TAC, asumimos que todavía está en su fase de recuperación, pero con cada día que pasa, los magos de la división y la acercarán a la preparación una vez más. Entrar en el cuartel general de la división y ya es bastante peligroso, pero si la Dama de las Estrellas está allí lista para luchar, nuestras ya escasas posibilidades de éxito se convertirán en humo. Natasha está de acuerdo con mi conclusión. Haremos nuestro intento mañana. De las notas cifradas del agente 404, Servicios Secretos de Albish, escritas el 13 de enero de 1926, XXXX. En respuesta al incidente de ayer y por orden del director, la entrada al ala norte del castillo está prohibida a todo el personal. Cualquier intento de romper los sellos de contención colocados en las entradas será objeto de severas medidas disciplinarias en el improbable caso de que algún infractor sobreviva al resultado de tal manipulación en cualquier estado para afrontarlo. Tras la pérdida del profesor, la tinta parece haberse corrido en esta parte de cada copia existente del memorando junto con todo el equipo de investigación. El liderazgo del proyecto B ha sido transferido al profesor Damien Loch. Además, para evitar que se repita el incidente, el director ha emitido una serie de nuevas normas sobre el uso de los rituales de mitos, cuya lista completa se puede encontrar en los tablones de anuncios públicos, así como en una carta especial enviada a los responsables de todos los proyectos en curso. Se ordena a todos los destinatarios que lean y cumplan estas normas en el futuro. El director está disponible para cualquier aclaración que se requiera. Mañana por la mañana a las 9 se celebrará en la capilla del castillo una ceremonia de duelo por los caídos en la búsqueda de la seguridad del imperio. Todos los que deseen asistir son bienvenidos. PD. Si descubre que todavía puede pronunciar el nombre del profesor, el fenómeno anterior vuelve a ocurrir en voz alta, preséntese en la oficina del director lo antes posible. Memorándum interno de la división I, distribuido a todo el personal asignado al castillo Schwarzstein, 1 de marzo de 1924, XXXX. La realidad se ha roto. El tiempo y el espacio se revelan como lo que siempre fueron, construcciones artificiales de chispas lamentables que intentan captar la infinitud del cosmos. La causa y el efecto se han separado, reemplazados por el aullido de voluntades ajenas. Los dos están atrapados en medio de esta locura, nada más y nada menos, pececillos nadando entre ballenas en aguas envenenadas. Excepto que las ballenas ya están muertas por el veneno, pero aún se retuercen mientras su agonía se extiende a través de la eternidad por la temporalidad de este no lugar. Quieren matar, quieren morir, pero no pueden hacer ninguna de las dos cosas. De las profundidades insondables se alzan pilares en ruinas, pero aún imponentes como los dedos rotos de 1000 manos que intentan agarrar algo. Los más altos se hunden en la carne de las ballenas y derraman un licor que puede matar estrellas. Este es un cementerio de dioses que nunca existieron. Este es un pozo de cadáveres lleno de armas sin vida. Esta es una pesadilla que anhela un despertar que se le niega para siempre. Los dos caminan, nadan, avanzan a trompicones, siempre avanzan. Se aferran el uno al otro, desesperados por el más mínimo atisbo de familiaridad. No pueden soltarse, nunca lo harán, pero lo harán, ambos lo saben. Es inevitable. Está en su naturaleza y ninguno puede desafiarlo. Excepto que no hay futuro, al igual que no hay pasado ni presente. Un destello de plata en la distancia es lo único que proporciona alguna sensación de dirección, por lo que los dos siguen avanzando. Hay un comedor, la mesa cubierta de una gruesa capa de polvo. Hay un armario de suministros, con la puerta ligeramente entreabierta, revelando un estante de rifles extraños. Hay un laboratorio, con un círculo mágico dibujado en polvo de oro y sangre humana sobre piedra negra, y un grito incesante que una vez fue un hombre atrapado en su interior. Los dos siguen marchando. La piedra bajo sus pies deja de ser piedra para convertirse en el vacío negro entre mundos muertos. Aquí no hay estrellas, solo una luz convulsa y un camino de errores que conduce de nuevo a una biblioteca donde cada libro contiene solo la palabra no repetida 1001 veces en cada página, aunque uno de los dos lee en su lugar.
Fuera de la biblioteca, los dos ven a otros dos a lo lejos. Uno es una calavera sonriente colocada sobre una pila de engranajes. El otro es una docena de sonrisas con colmillos cosidas entre sí. A pesar de todo lo que ya han presenciado, los dos sienten pavor al ver a los monstruos. Los dos corren. Los monstruos corren tras ellos, extendiendo sus extremidades hechas de metal y sus labios ennegrecidos. Corren más rápido. Los monstruos aúllan algo, pero los dos no los escuchan. Siguen corriendo, hacia la luz plateada, más rápido, más rápido, más rápido. XXXX. 14 de enero de 1926, Castillo Schwarzstein. ¿Qué? Empezó Natasha, antes de quedarse en silencio, pálida, con los ojos muy abiertos y temblando. No es que Christopher la culpara, él mismo no habría podido expresarlo con más elocuencia en ese momento. Poco a poco, mientras ambos yacían en el frío suelo de piedra, sin preocuparse por el riesgo de ser descubiertos, la cadena de acontecimientos que los había conducido hasta allí empezó a recomponerse en la mente de Christopher. Un par de horas después del atardecer, habían descendido de su escondite en la montaña y habían cruzado la frontera de la región restringida alrededor del castillo Schwarzstein. Habían eludido a las patrullas y los reflectores, y se habían abierto paso hasta el ala norte abandonada. Mediante el uso cuidadoso de sus herramientas, habían abierto una ventana y se habían colado en el interior, y entonces... Y luego, el sabor de la sangre en su boca lo devolvió al presente y se dio cuenta de que se había mordido la lengua con tanta fuerza que sangraba. El dolor le hacía más fácil pensar, o más bien no pensar, no recordar lo que había sucedido. Afortunadamente, los recuerdos ya se estaban desvaneciendo en la nada, dejando atrás solo una absoluta y abyecta certeza que Christopher finalmente logró expresar en voz alta en 3 respiraciones profundas y temblorosas. No volvamos a pasar por allí cuando salgamos. Natasha sintió fervientemente y finalmente ambos echaron una buena mirada a sus alrededores. La puerta por la que habían salido estaba cubierta con un gran cartel de prohibida la entrada. Al observar más de cerca, Christopher se dio cuenta de que el cartel había sido pegado sobre el borde de la puerta, lo que significaba que debería haber sido rasgado cuando los dos espías abrieron la puerta para pasar. Y, sin embargo, estaba perfectamente intacto. Con un escalofrío, Christopher guardó ese hecho inquietante para considerarlo más adelante, mucho más tarde, si es que tenía algo que decir al respecto. En las paredes había carteles impresos con eslóganes y obras de arte extraños. Christopher esperaba encontrar alguna tontería patriótica. El imperio era famoso por su propaganda torpe y su chauvinismo. En cambio, los carteles le recordaban más a los recordatorios de seguridad que se podían encontrar en las fábricas, solo que de mucha mejor calidad, y las advertencias eran mucho más extrañas. Recuerde tomar todos los descansos obligatorios. Los muertos no pueden cumplir con sus plazos. No pierdas de vista a tu compañero asignado mientras recorre los pasillos. No te separes para investigar ruidos extraños. Si se separan, pide refuerzos de inmediato. Si tu compañero te aconseja que te separes, llévalo a la enfermería. Si se niega, dispara a matar. Si oyes voces extrañas, acude inmediatamente a la enfermería acompañado de alguien. No escuche las voces. No crea lo que te dicen las voces. No intentes negociar con las voces. No importa lo lindas que se vean, las entidades de clase 1 no son buenas mascotas. Un perro morderá tus zapatos. Una entidad del clase 1 morderá tus recuerdos de tu matrimonio. Si su oficina no está donde estaba ayer, póngase en contacto con la dirección en lugar de abrir todas las puertas de los alrededores. Especialmente, no habrá ninguna puerta que no recuerde que estaba allí antes. En nuestro trabajo no hay nada que se pueda considerar demasiado cauteloso. Señale cualquier cosa fuera de lo normal de inmediato y no intente investigar por su cuenta. Es mejor 100 falsas alarmas que un departamento entero perdido en el vacío aullante. Si alguna vez te sientes aplastado por la comprensión de tu propia insignificancia en un cosmos vasto e indiferente, consuélate sabiendo que ser ignorado por los poderes es mucho mejor para tu supervivencia que ellos se interesen en ti. Una pronunciación adecuada previene el peligro. No importa qué terribles visiones del futuro veas, recuerda que no hay otro destino que el que nosotros mismos creamos. El miedo es la respuesta adecuada. El pánico, en cambio, no lo es. Sigue siempre los procedimientos adecuados. No eres lo suficientemente inteligente como para saber qué es y qué no es esencial en los rituales que ofrece la Death Machine. Nadie es lo suficientemente inteligente para eso. Y así sucesivamente, cada vez más inquietante que el anterior.
A pesar de todo lo que había descubierto sobre la división y antes, Christopher se habría reído de algunos de los carteles, pero después de su experiencia en el ala abandonada, ya no le pareció gracioso. En verdad, una parte de él se preguntaba si alguna vez volvería a encontrar algo gracioso, pero se obligó a ignorarlo y seguir adelante. Después de varios minutos más de marcha por el pasillo, Christopher parpadeó al darse cuenta. Momentos antes, las ventanas arqueadas no habían mostrado nada más que las paredes de otra sección del castillo. Sin embargo, ahora, el cielo abierto era visible y no había rastro del edificio que había bloqueado la vista, a pesar de que todavía caminaban por el mismo pasillo recto que antes. Otro hechizo óptico, como el que ocultaba el castillo desde lejos, o, más probablemente, el mismo hechizo, que afectaba la vista tanto desde dentro como desde fuera. No sabían lo suficiente sobre las habilidades mágicas de la división y para estar seguros. Esa fue la razón principal de esta misión en primer lugar. La extrañeza continuó a medida que avanzaban. A veces, las ventanas mostraban el mismo clima tormentoso que habían enfrentado al entrar, y a veces los cielos del otro lado del vidrio y las barras de hierro estaban despejados. A veces, esos cielos despejados mostraban constelaciones que Christopher reconoció de su entrenamiento para navegar por tierras desconocidas, y a veces una luna enorme y misteriosa brillaba entre estrellas alienígenas, como en las pinturas que había visto en Arene después de la liberación eclipsada. Siguieron caminando, trazando un camino lineal que no tenía sentido, con las orejas alertas para detectar cualquier señal de que alguien se acercara. Estaban armados, por supuesto, pero aunque Christopher estaba seguro de que Natasha y él podían enfrentarse a los guardias de cualquier otra instalación imperial sin que se diera la alarma, este era el castillo Schwarzstein. Allí, los hombres armados eran una de las menores amenazas que podían encontrar. Podían oír voces y ruidos distantes, como era de esperar de un castillo poblado incluso en mitad de la noche, pero los sonidos se escuchaban de forma errónea, lo que hacía imposible calcular a qué distancia se encontraban. No obstante, siguieron escuchando y, con el tiempo, empezaron a oír susurros al límite de su capacidad auditiva que se convirtieron en una docena de voces que hablaban a la vez desde el interior de sus propios cráneos. El alce y el jabalí se han inclinado. Los leones se esconden en su guarida. Pronto no quedará nadie que pueda impedir que el lobo hambriento devore el sol. Su luna brilla con la luz de un alma rota, que intenta desesperadamente darle sentido a un mundo caótico. Sus ojos muestran la verdad, pero ella aún no ve. El camino solo conduce a un trono vacío. La caída del dragón anunciará un amanecer oscuro. Tuyas son las manos que traen la sombra del fin. De la semilla más pequeña ha crecido un huerto de maravillas. Recordando las advertencias de los carteles, ignoraron las voces y siguieron adelante. Finalmente, los interminables y tortuosos pasillos que habían seguido desde que salieron del ala de los condenados se dividieron. Según el reloj de Christopher, había pasado una hora desde el inicio de su infiltración, mientras que el de Natasha afirmaba que llevaban caminando más de 3 días, pero como no se morían de hambre, estaba claro que el reloj ruso estaba equivocado. En las paredes, escritos en la lengua imperial, se podía ver que un camino conducía al refectorio y el otro a los laboratorios. Sin dudarlo, los dos espías tomaron este último. Los rumores habían cesado y parecía que avanzaban hacia su objetivo. A pesar de todo, los dos agentes extranjeros bajaron un poco la guardia y las sombras intentaron matarlos. Salieron de las paredes, del techo y del suelo, surgiendo de la oscuridad que proyectaban las luces eléctricas que se habían instalado por todo el castillo. Figuras bidimensionales de negrura pura, cuyo tacto esparcía un frío helado que atravesaba sus ropas. Natasha golpeó a una con un cuchillo, pero la hoja la atravesó sin hacerle daño, antes de que se le pegara a la muñeca, provocando un grito de dolor de la gente rusa. Sin perder tiempo pensando en las consecuencias, Christopher recurrió a su mana y formó el hechizo de castigo que sus superiores le habían enviado a través de canales secretos. Dominar la hechicería de los antiguos quemetianos había sido difícil, y todavía no tenía idea de si lo había logrado o no. Pero cuando una luz floreció sobre su cabeza y las cosas de las sombras se retiraron con un coro de silbidos malévolos, ese miedo en particular se disipó. En cuestión de segundos, no quedó rastro alguno de las criaturas y Christopher liberó el hechizo. Respiró con dificultad, tratando de controlar los latidos de su corazón. Entonces, la mano de Natasha se posó sobre su hombro y lo sacudió. «Alguien viene», siseó con urgencia. Christopher se dio cuenta de que tenía razón. Podía oír pasos apresurados y, aunque era imposible calcular su dirección, no hacía falta ser un genio para atar cabos y darse cuenta de que su uso de la magia debía haber hecho saltar una alarma en algún lugar. Sin duda, la división era muy cuidadosa con los hechizos inesperados que se activaban en sus pasillos.
Hasta ahora, todas las puertas que los espías habían encontrado estaban cerradas con llave y no querían arriesgarse a perder tiempo rompiendo las cerraduras sin tener idea de lo que había más allá. Ahora, sin embargo, no tenían otra opción y pasaron un minuto frenético probando los picaportes de cada habitación cercana, hasta que una de ellas se abrió con un clic y entraron corriendo antes de cerrar la puerta detrás de ellos. Ahora estaban en una gran sala, cuyas paredes estaban cubiertas de dibujos complejos. Había un reloj en la pared, que mostraba que, al menos dentro de los confines de esta sala, era poco más de medianoche. Por un horrible momento, Christopher pensó que había miembros humanos colgando del techo. Luego se dio cuenta de que eran prótesis, aunque mucho más elaboradas que cualquiera que hubiera visto nunca. Había brazos y piernas de diversas proporciones, sus mecanismos internos hechos de un complejo mecanismo de relojería que le recordaba a los orbes de computación. Fue tal la sorpresa que le produjo la visión que tardó un momento en darse cuenta de que la habitación estaba ocupada. Un anciano estaba sentado en una silla de ruedas ante un gran escritorio cubierto de varias piezas mecánicas. Sobre su cabeza había un elaborado artilugio que le permitía mover una variedad de espejos frente a sus ojos para ayudarle a trabajar. Cuando los espías entraron de repente, dejó lo que había estado haciendo, un brazo derecho blanco y dorado, y los miró con curiosidad. ¿Quién demonios se supone que eres tú?, preguntó con voz ronca y envejecida. ¿Y qué haces aquí? Hola, señor, dijo Natasha, sin el acento ruso que se le escapaba cuando hablaba con Christopher en privado. Le pido disculpas, pero me temo que nos hemos perdido. ¿Perdido? El anciano pareció pensarlo un momento y luego negó con la cabeza. Ah, bueno, no serías el primero. Este viejo castillo es todo un laberinto para los recién llegados. Si no fuera por la ayuda de Eveline, no sabría cómo hacer el viaje desde mis aposentos hasta mi taller. Christopher dejó escapar un silencioso suspiro de alivio cuando el engaño de Natasha pareció funcionar. El anciano no parecía una amenaza, pero eso no significaba nada. Por lo que sabía la gente, podía darle la vuelta a ambos con un chasquido de dedos o algo igualmente horrible. Herman, dijo una voz suave, femenina y absolutamente carente de emoción. Tenemos visitas. La dueña de la voz surgió del fondo de la sala. La mujer era alta, más alta que el propio Christopher, y vestía una túnica gris con adornos dorados y un chal bordado, junto con una cinta roja alrededor del cuello y un par de guantes sin dedos del mismo color. Bajo la luz eléctrica, su piel y su cabello parecían mucho más pálidos de lo que era saludable, y los miró sin pestañear, lo que lo puso nervioso. Recién llegados que se perdieron, Eveline, respondió Herman con cordialidad. ¿Podría ser amable y ayudarlos en su camino? Necesito terminar este brazo esta noche. Ya es tarde, Herman, regañó la mujer alta al anciano. Deberías estar en la cama. Lo sé, lo sé. Prometo que pararé después de esto. Muy bien. El conserje se volvió para mirar a los dos espías, que se pusieron rígidos bajo su mirada impasible. Digan sus nombres y números de identificación, por favor. Brillante. Por supuesto, la división usaría algún tipo de identificación para sus miembros. De alguna manera, Christopher no pensó que simplemente decirle sus supuestas identidades imperiales y enumerar algunos números al azar funcionaría. Estaba tratando de pensar en algo que no implicara golpear a un par de civiles hasta dejarlos inconscientes cuando Natasha le dio un codazo discretamente, antes de dirigir su mirada hacia las manos de Eveline. ¿Qué estaba tratando de decirle? Sus dedos. No eran dedos humanos, sino simulacros articulados, como los de una muñeca. Por supuesto, estaban rodeados de prótesis, así que no era tan sorprendente, pero ahora que Christopher lo había visto, se dio cuenta de que la piel del rostro de Eveline no estaba hecha de piel, sino del mismo material que las extremidades artificiales que colgaban del techo estaban esparcidas sobre el escritorio de trabajo. De repente, la extraña sensación que había tenido desde que la mujer había llegado se intensificó, sus instintos le gritaban que lo que fuera que estaba frente a él no era humano en absoluto. Siguiendo sus instintos, Christopher atacó primero, lanzando un hechizo de ataque dirigido al torso de la mujer. Atravesó su ropa y se estrelló contra su pecho, que se rompió como porcelana en lugar de convertirse en una niebla carmesí de sangre. Ella dio un paso atrás, sin cambiar su expresión, y Christopher vio el agujero que su ataque, que podría haber atravesado el acero con facilidad, había dejado atrás, y lo que ahora estaba expuesto. Una masa de zarcillos negros surgió de la grieta y se estrelló contra el escudo que Christopher apenas había logrado erigir alrededor de Natasha y del mismo tiempo. El gran impulso del golpe los arrojó hacia atrás, atravesando la pared del taller y hacia la oscuridad. Tosió para limpiarse la garganta del polvo y miró a su alrededor. Estaban en otra habitación, adyacente al taller de Herman.
En las paredes, el suelo y el techo había pintadas unas extrañas runas y en el suelo había unas pesadas cadenas de metal. En el centro de la habitación había un libro sobre un atril, cuya tapa estaba sujeta por unas gruesas cadenas de plata y un candado que parecía que tardaría horas en abrirse. «Toma el libro», le dijo a Natasha con urgencia. Ella asintió y se movió para tomarlo, mientras Christopher reunía su maná antes de abrir la puerta de golpe con otro hechizo de ataque. Como el sigilo ya no era una opción, necesitaban salir antes de que toda la fuerza de las defensas de este maldito castillo cayera sobre ellos, y él se negaba a permitir que todo su trabajo fuera en vano. Tan pronto como Natasha consiguió los bienes, corrieron a través de la puerta rota y se alejaron del horror vestido de blanco que había dentro. Afortunadamente, el monstruo con forma de mujer no los persiguió mientras corrían para salvar sus vidas. La última visión que Christopher tuvo fue la de él regresando al lado del anciano, que miraba a su alrededor, confundido y perdido. «Eveline», gritó con voz lastimera. «Eveline, ¿qué pasa? ¿Dónde estás?» «Estoy aquí, Herman», respondió suavemente la muñeca, sin alterar su voz a pesar del daño que había sufrido. «No te preocupes. Todo está bien. XXXX. Nacido en una familia adinerada justo por debajo de la nobleza, Herman era un hombre joven en la época de la última guerra franco-imperial, allá por el siglo anterior. A diferencia de muchos, no intentó usar el dinero de su familia para evitar el reclutamiento, y se unió al ejército imperial como soldado de infantería, a pesar de poseer cierto talento mágico. Esto fue antes de la introducción de los orbes de computación, y el uso de la magia no era tan integral para la guerra como lo es hoy, dejando atrás a su madre viuda y a su hermana pequeña. Después de desempeñarse bien en el entrenamiento básico, fue enviado al frente y pasó varios meses participando en patrullas regulares en la zona en disputa antes de que su escuadrón fuera víctima de una emboscada de francos. Todos sus compañeros de escuadrón murieron, dejándolo como el único sobreviviente, aunque uno de ellos sufrió heridas graves que requirieron un tiempo en un hospital militar antes de ser dado de baja poco después del final de la guerra. Esas lesiones continúan preocupándolo hasta el día de hoy, requiriendo el uso de una silla de ruedas para moverse. Sin embargo, estas heridas de guerra iban a ser el menor de sus tormentos. Cuando Herman regresó a casa, la encontró desparecida, quemada hasta los cimientos en un incendio accidental que también se cobró la vida de sus dos familiares. Las ruinas todavía estaban calientes, pues el incendio había ocurrido menos de 3 días antes. De no haber sido por sus heridas, Herman habría estado allí, algo de lo que fue el primero en percatarse. Esta tragedia dejó a Herman profundamente perturbado. Le llevó varios años recuperarse hasta el punto de poder sumarse al creciente fenómeno del uso de la magia y la investigación arcana. Rápidamente se ganó una brillante reputación en los delicados mecanismos que componen los orbes de computación, una reputación que se desvaneció con la misma rapidez con la que empezó a incursionar en el ocultismo, buscando, creo, una manera de resucitar a sus camaradas y familiares muertos o, en una interpretación más amable, una manera de disculparse con ellos por su aparente fracaso a la hora de salvarlos. El reclutamiento inicial de Herman para la división y ocurrió antes de que yo me uniera a él, y aunque no hay evidencia en papel, estoy casi seguro de que se hizo a pedido de sus antiguos colegas que se preocupaban por él y pensaban que darle más oportunidades para socializar lo ayudaría. Sin duda, le ha ido bien en la división y su trabajo con el material creado por brujería llamado oricalco ha llevado al desarrollo de una nueva rama de prótesis que con el tiempo podría cambiar las vidas de miles de personas, y él fue la única razón por la que Project P existió, y mucho menos por la que tuvo el éxito que tiene. Aunque hay más detalles sobre la naturaleza de Project P disponibles en otros lugares, la idea del proyecto era tratar de humanizar a las entidades de mitos, colocándolas dentro de cuerpos con forma humana y tratándolas como personas normales, para que sus mentes se desarrollaran de manera similar, adquiriendo rasgos como sensibilidad, lenguaje y empatía. Solo la primera instancia de Project P, a la que llama Evelyn en honor a su hermana perdida, ha mostrado el segundo de estos rasgos hasta ahora. Los demás, aunque capaces de seguir órdenes y hacerse pasar por humanos en el campo, aún no han pronunciado una sola palabra a pesar de que teóricamente son capaces de hacerlo. El estado mental de Herman es, cuanto menos, problemático, debido a lo que creo que es una combinación de trastorno de estrés postraumático, dolor por su familia y el simple efecto del tiempo en su cerebro. No estoy seguro de si realmente cree que las marionetas son su hermana y sus viejos camaradas, o actúa como si lo fueran como un mecanismo de defensa, y me preocupa demasiado la angustia que pueda causarle el hecho de presionarlo para que aclare algo. Independientemente de su estado mental, sigue siendo un artesano excepcional, ya que las prótesis y los cuerpos que crea para Project P son increíblemente resistentes y artísticos.
para garantizar su seguridad, y porque parece haberse unido a él a un nivel más profundo que cualquier otra persona en la división y, Evelyn ha sido asignada permanentemente al cuidado y protección de Herman. En los primeros meses, lo hizo acompañada de enfermeras capacitadas para asegurarse de que no cometiera ningún error que pudiera poner en peligro la vida de Herman, pero aprendió rápidamente y ahora es completamente independiente. Cuando hablamos con ella, es muy fácil olvidar que estamos ante una muñeca hecha de oricalco, cuyo reloj interno se pone en movimiento gracias a una masa de zarcillos negros convocados desde otra dimensión, de los archivos de personal de la división y de la directora Tanya de Gurechav. XXXX. 15 de enero de 1926, Castillo Schwarzstein. Era una señal de lo conmocionados que todavía estaban los dos espías por su traumática llegada al castillo, que habían empezado a correr sin ningún plan claro de escape. El miedo los hizo correr de vuelta por donde habían venido durante varios minutos, pero cuando llegaron a la puerta sellada por la que habían llegado, simplemente siguieron corriendo. Nada, ni siquiera la ira de la propia Dama de las Estrellas, podría haberlos persuadido de regresar por ese camino. Un trío de enormes monstruos con garras que parecían capaces de partir en dos a un caballo los persiguió. Christopher reconoció a los lobos por las instrucciones que le habían dado, aunque nunca los había visto en persona. La visión de sus demonios inhumanos lo dejó paralizado de terror y habría muerto allí mismo si Natasha no hubiera tirado de él lo suficiente para romper la línea de visión, lo que le permitió recuperar el juicio. Al final, sin embargo, se encontraron en un callejón sin salida, frente a una gran ventana que no mostraba absolutamente nada. Con el corazón acelerado, se dieron la vuelta, pero ya no tenían a dónde ir. Los Werwolf aparecieron en la esquina, seguidos por un escuadrón de soldados imperiales que empuñaban rifles que chisporroteaban con energías sobrenaturales, todos liderados por una mujer con cabello castaño hasta los hombros. Se detuvieron a 5 metros de distancia, listos para atacar y disparar. «Suelta el libro», dijo la morena, con palabras frías como el hielo. «No tienes idea de lo que tienes entre manos, de lo que estás arriesgando. Suelta el libro, ríndete y tienes mi palabra y la del director de que serás tratado bien, de acuerdo con las leyes internacionales sobre prisioneros de guerra». Natasha simplemente apretó el grimorio contra su pecho, mirándolo desafiante. Por un momento, a pesar de sí mismo, Christopher dudó. No era la oferta lo que lo tentaba, aunque admitía que era más generosa de lo que esperaba. No, lo que lo hizo dudar fue el hecho de que la mujer imperial tenía razón. Incluso si de alguna manera lograba regresar al reino aliado, lo que admitía que no parecía probable en ese momento, quién sabía qué secretos antiguos contenía el grimorio. Aquí en este castillo de pesadillas, todavía había sido juzgado lo suficientemente peligroso como para estar encadenado. Sabía lo que había sucedido en Kemet la última vez que sus compatriotas se habían entrometido en la brujería antigua. Podía arriesgarse a que sucediera nuevamente, esta vez en medio de su tierra natal. Consideró arrojar el libro como una distracción, luego agarrar a Natasha y correr desesperadamente hacia él. La ubicación del castillo Schwarzstein y lo que habían visto ya era más información que la que poseían cualquiera de los rivales del imperio sobre el origen de las Wunderwaffen. Sería difícil, pero sí quería usar toda su magia y sacrificar a Natasha en el momento adecuado. Se oyó un ruido, como si algo golpeara contra el cristal. Los Werwolf se quedaron paralizados, sus monstruosos ojos se desplazaron de los dos espías a la ventana que tenían detrás. El sonido se repitió, más fuerte y claramente procedente del exterior. La mujer imperial palideció, la mano que sostenía su arma tembló al ver lo que fuera que habían visto los supersoldados. Lentamente, con la inevitabilidad de las estrellas en movimiento, Christopher se giró para mirar la fuente del golpeteo. Un inmenso ojo amarillo con una pupila horizontal como la de una cabra lo miró fijamente, llenando toda la ventana donde antes solo había pura negrura. Abrió la boca, para gritar, para reír, para suplicar, no sabía, y entonces el cristal se hizo añicos, junto con los barrotes de hierro, y solo hubo oscuridad por un momento. Oscuridad, y un terror tan profundo y verdadero, que desterró todo recuerdo mientras la mente trataba de protegerse de la locura. XXXX. No estamos solos en el universo. Eso ya lo sabíamos, por supuesto, desde el momento en que apareció la primera entidad del clase 1. Pero los acontecimientos de Arene han demostrado más allá de toda duda que nuestras teorías sobre la existencia de entidades de clase 8 y superiores son más que meras suposiciones. Una de estas entidades superiores es real y se ha declarado nuestra enemiga. La llamamos Ser Décimo, en referencia a su supuesta clase según nuestra nomenclatura, y responsable de los Eikons que apoyaron los esfuerzos de la República Francois para provocar un levantamiento en Arene, exponiendo cruelmente a miles de civiles al peligro para compensar el completo fracaso estratégico de su liderazgo militar.
Otras entidades también podrían verse atraídas por nuestra investigación. No es imposible que, así como el ser décimo sea alineado contra nosotros, los objetivos de otros puedan parecer a primera vista alineados con los nuestros. La seguridad, la prosperidad y la gloria del Reich. Sin embargo, no hay que confiar en esas intenciones, al igual que sucede con los susurros de las entidades de clase baja. Cualquiera que intente deliberadamente establecer contacto no autorizado con las entidades superiores será sometido a las medidas disciplinarias más severas. Se deben tomar todas las precauciones para garantizar que no haya más interferencias en nuestro trabajo. El hecho de que el ser décimo no haya podido atacarnos directamente hasta ahora indica que nuestros guardianes son capaces de mantener a raya tales seres, pero que la seguridad se perderá si se invita el otro de su tipo a entrar. Manténganse alertas. Permanezcan vigilantes. Y, sobre todo, sigan los procedimientos adecuados. Extracto de un memorando escrito por el director de Gurechaz, que circuló en toda la división y, junio de 1925, XXXX, 15 de enero de 1926, al sur del imperio, cerca del castillo de Schwarzstein. Lentamente, con mucho dolor, Christopher recuperó la conciencia. Su primer pensamiento fue que tenía frío. El segundo, que estaba tumbado boca abajo en la nieve. Al incorporarse, vio que estaba de nuevo en las montañas cercanas al castillo, iluminado únicamente por las estrellas del cielo, que afortunadamente le resultaban familiares. Natasa estaba a unos metros de distancia, también despertándose, y el grimorio que habían robado yacía en el suelo entre ellos, dentro de un círculo perfecto de nieve derretida. Y, sin embargo, por lo que Christopher pudo ver, las páginas todavía estaban increíblemente secas. Las cadenas de plata que lo mantenían cerrado estaban rotas, y estaban esparcidas en pedazos alrededor del grimorio como si las hubieran desgarrado unas garras que, no obstante, habían dejado el grimorio intacto. El agente secreto Albish empezó a caminar con piernas temblorosas. No sabía cómo habían salido de allí, lo habría llamado un milagro si no fuera por la profunda certeza de que esa era la palabra equivocada, pero sabía que aún no estaban a salvo. Los imperiales rastrearían la zona en busca de ellos y no podían imaginar qué métodos de rastreo tenían a su disposición. Tenían que moverse rápido, desaparecer en las montañas. Se oyó un crujido agudo y algo le dio un puñetazo en la espalda, lo que le hizo trastabillar. El dolor le arrancó en el pecho y, cuando extendió la mano libre, la apartó cubierta de sangre. Levantó la vista de la herida y vio a Natasa mirándolo con una pistola humeante en la mano. Lo siento, Christopher, dijo, con un tono que parecía un auténtico pesar. Pero la madre patria debe ser protegida, sin importar el costo. Lo haré rápido, lo prometo. Antes de que pudiera decir algo, la pistola se disparó nuevamente y el agente 404 no supo nada más. XXXX. ¿Estás despierto? ¿Puedes oírme? Sí. ¿Quién eres tú? Soy Tanya de Gurechaz, directora de la división Y. ¿Cuál es su nombre? Christopher Ward. Espera. Esto está mal. ¿Por qué te digo esto? Usted resultó gravemente herido, señor Ward. Los métodos que utilizamos para preservar su vida también lo obligan a responder a nuestras preguntas. Ahora bien, ¿para quién trabajaba? Los servicios secretos de Albish. Parad con eso. Me temo que no puedo. Hay más cosas que dependen de tus respuestas de las que puedas imaginar. Ahora bien, te infiltraste en nuestro castillo con una cómplice. ¿Quién era ella? Ella se llamó Natasa. Se identificó como agente de la Federación Rusa. Ella me disparó. Los rusos. Mierda. Esto es malo. De acuerdo. Gracias por su cooperación, señor Ward. Nos comunicaremos con usted si necesitamos más información. A cambio de la información, haremos todo lo posible para complacerlo. Espera. Por favor. Dime. ¿Qué hiciste? ¿Cómo puedo seguir viva? No podemos decírtelo, me temo. Tu estado sigue siendo crítico y saberlo te causaría un estrés severo. Cuando estés más estable, veremos. Por ahora, descansa. Tu participación en la Gran Guerra ha terminado. Extracto de la entrevista realizada al sujeto Totenkopf por el director de Gurechaz, 16 de enero de 1926. XXXX. 16 de enero de 1926, capital imperial Berún, cuartel general central del ejército imperial. El general Setor se obligó a mantener la calma mientras el mago de la división y terminaba de lanzar el hechizo de comunicación basado en los mitos. El teniente Neumann había entrado casi de repente en su oficina hacía unos minutos, pálido a pesar de haber corrido por todo el edificio, y afirmó haber recibido una solicitud urgente del mayor de Gurechaz para hablar con el general.
Eso había sido suficiente para que Setour ordenara a todos sus ayudantes que salieran. De Gurechaf siempre había sido un estricto con el protocolo y no estaría haciendo esto si no fuera realmente importante. Mientras el mago completaba el hechizo, Setour no pudo evitar que su imaginación creara un escenario tras otro, cada uno más aterrador que el anterior. Alguno de los experimentos de la división había salido mal de una manera particularmente destructiva. Algo había salido terriblemente mal en Hildoa que ponía en peligro las conversaciones de paz en curso con el monarca del reino. Los efectos secundarios del Cosmos Blood fueron más severos de lo que el mayor había pensado. Ser Décimo, ese vil pretendiente del nombre de Dios, había atacado al imperio una vez más de alguna manera imprevista. Setour respiró profundamente y calmó sus dedos temblorosos con un gran esfuerzo de voluntad. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, era casi seguro que tendría que estar lo mejor posible para afrontarlo. La teniente terminó de lanzar el hechizo y la imagen de Tanya de Gurechaf apareció en el aire. La mitad derecha de su cuerpo proyectado parecía recortada de un cielo nocturno lleno de estrellas, en lugar del conjunto de puntos verdes brillantes que formaban la otra mitad de la proyección. Y cuando habló, su voz era mucho más parecida a como Setour recordaba que sonaba cuando la conoció en persona, aunque con una extraña reverberación, en lugar del coro de gritos que sonaban otras voces a través de ese hechizo en particular. Solo otro recordatorio de cuántos le había cambiado el Cosmos Blood, del precio que la habían obligado a pagar por el bien del imperio. General Setour, lo saludó. Le pido disculpas por comunicarme con usted de esta manera, pero ha ocurrido algo que necesita saber. Ya me lo imaginaba, mayor, respondió con seriedad. Adelante. Estoy listo. Muy bien. De Gurechaf era difícil de leer en el mejor de los casos, y el hechizo no ayudaba, pero Setour estaba segura de que estaba inquieta, preocupada. Dios tenga piedad, avergonzada. Hace 2 días, un par de espías extranjeros irrumpieron en el castillo Schwarzstein y se fugaron con cierto grimorío. Consiguieron escapar gracias a una brecha en nuestras barreras de mitos que permitió que una entidad del clase alta interfiriera, antes de que uno de ellos se volviera contra el otro. Pudimos recuperar al espía que había quedado atrás lo suficiente como para interrogarlo. Trabajaba para el reino aliado, mientras que el otro era un enviado de la Federación Rusa. Bueno, esa fue una noticia increíble. Ya había mucho que analizar, pero Setour había escuchado suficientes informes de subordinados nerviosos como para saber cuándo llegaría el verdadero golpe de una lista de malas noticias. ¿Y qué tipo de información contiene ese grimorio robado, mayor? El conocimiento que utilizamos para crear el proyecto K, respondió, con tanta contundencia como un ataque de artillería. Setour parpadeó. Project K, la primera Wunderwaffe jamás desplegada en batalla. La que había aplastado al ejército de Asio, matando a decenas de miles en lo que probablemente fue la forma más rápida en que tal cantidad de soldados había muerto en toda la historia de la guerra, y volviendo locos a la mayoría de los sobrevivientes. La que la propia de Gurechaf había argumentado vehementemente contra su uso en cualquier situación en la que hubiera soldados imperiales o civiles de cualquier nacionalidad cerca, casi amenazando con un motín si alguna vez se le ordenaba lo contrario. Y ahora, ese conocimiento estaba en manos de la Federación Rusa, cuyo desprecio por la vida humana era tal que los pocos agentes que el imperio había logrado mantener dentro de su territorio informaban regularmente sobre acontecimientos que, de haberse hecho públicos, habrían sido considerados como propaganda exagerada. Ah, dijo débilmente. Ya veo por qué dijiste que esto era urgente. XXXX. Notas del autor. Hola a todos. Esto me llevó algo de tiempo, ya que también escribí un capítulo de Robotian Heresy y varios para Sea Pascaín. Warmaster of Chaos. No estoy muy satisfecho con el resultado de este capítulo, debido a la desviación del formato habitual de esta historia. Espero que haya sido interesante de leer. El próximo capítulo volverá a un formato más clásico. Estoy seguro de que puedes adivinar cuál será el tema del próximo arco. Y si tienes curiosidad por saber qué le pasó exactamente al agente 404, traduce su nombre de sujeto y tendrás una idea bastante clara. Te advertí que este capítulo sería un poco más de terror de lo habitual. Después de todo, gracias a todos por sus sugerencias de carteles de trabajo. Pueden encontrar más en el hilo de historias de SB, junto con obras de arte reales. Los pupen están basados en la muñeca de Bloodborne, obviamente, pero también en el videojuego Prey, el de 2017. Si has terminado este último juego, sabrás de qué hablo. La voz susurrante se basó en las citas de Box of Doom que hice para Robotian Heresy hace unos años. Cada cita se refiere a algo específico en la historia. A ver si puedes adivinar qué significan todas. Algunas de ellas deberían ser fáciles, otras, no tanto. Como siempre, espero sus opiniones, reacciones y sugerencias.
Sariel fuera. Fin del capítulo 25.